Esteban Tibocha, triatleta colombiano, es un fenómeno joven que ya deslumbra con victorias y talento en ascenso. A su corta edad, camina firme hacia los mundiales en Australia, representando con orgullo a Colombia y luciendo nuestras gafas Arias Gali Bakes de la marca Arias Sportwear. En este episodio de A 10 de Meta, Esteban nos lleva de la mano por sus historias de esfuerzo, sacrificio y pasión, revelando más que resultados, la esencia de un atleta que sueña gigante y se prepara para alcanzar la gloria. Hey, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos una vez más en un nuevo capítulo, un capítulo muy interesante porque nos vamos a dar un salto, sí al ciclismo, pero de otra forma, con otras modalidades. Estamos con Johnny, con Eder y con nuestro invitado especial, Esteban. Mucho gusto, mi hermano. Qué bueno tenerte por aquí. Eder, Johnny, ¿cómo están? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A 10 de Meta. Y pues hoy estamos con un gran invitado, lo conozco desde chiquito, un gran triatleta colombiano, entonces un placer tenerlo acá. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Eduardo, John, Esteban, un gusto conocerte, ¿cómo va todo? Hola, bueno, el gusto es mío, la verdad que estos espacios siempre son bacanos para poder charlar y contar un par de cositas. Bueno, Esteban, hay gente como yo que no te conoce. ¿Cómo te presentarías para ellos, para aquellos que no te conocen? Bueno, pues primero yo diría que soy triatleta, que es lo que la mayoría de personas me conocen. Llevo haciendo deporte desde los 5 años, incluso antes. Y bueno, también soy estudiante y bueno, ahí con proyectos muy grandes en ambas partes, pero bueno, sobre todo en el deporte por ahora. Benny, ¿te iniciaste en el triatlón directamente o hiciste transición de otros deportes? Bueno, pues mis papás y toda mi familia siempre han sido triatletas, entonces digamos que eso siempre estuvo ahí como yo iba a ver las carreras, viajaba y eso, pero yo empecé haciendo clavados a los 5 años. Oh, Hice 5 años de clavados y ya luego un tiempo ya como que me empecé a cansar, empecé a probar, a mi mamá me llevaba a competir unas carreritas por ahí y me terminé enamorando del deporte que al final era lo que siempre me había gustado, pero ya un poco más grande lo empecé a hacer más serio. Y eso de clavos es duro. Yo he visto un poquito de eso y... ¿Qué nivel, no? ¿A los cuántos años hiciste clavados? Desde los 5 hasta los 10 años hice clavados, 5 años. Sí, no, es muy duro, o sea, yo siento que lo más es que es muy diferente al triatlón, ¿no? O sea, y a cualquier, digamos, deporte como ciclismo, atletismo y eso, porque Ujú. obviamente es como de repeticiones y aparte, pues no es que fue lo que me terminó desencantando a mí, es que no es, en triatlón y en estos como atletismo y estos deportes, si usted cruza la meta de primero, usted ganó. Y ya, y nadie le puede decir, no ganó, si no, se ganó, el que cruza ganó. Cambio en ese deporte depende usted de calificaciones de otras personas y Claro. quizás pues sí se vuelve subjetivo y de pronto usted siente que usted hizo un buen trabajo y viene otra persona a decirle que no le parece y pues o sea, con una pregunta, ¿y qué tipo de entrenamiento hay que tener para ser clavadista? O sea, pues uno sabe que pues triatlón pues corre, nada, la bicicleta, pero para ser clavadista, ¿qué rutina en específico hay que tener o qué tipo de entrenamiento? es como un entrenamiento parecido al de la gimnasia, sí, mucho, sobre todo mucho trabajo en tierra, Mm, mucho trabajo de abdomen, pues obviamente, digamos, yo desde pequeño estoy acostumbrado a entrenar 3 horas al día porque clavados, aparte es un deporte de desarrollo muy temprano. Si usted ve los Juegos Olímpicos, los chinos y bueno, la gente que gana estas medallas en los Juegos Olímpicos en clavados son de 15 18 años, entonces es un deporte de desarrollo muy, muy temprano. Entonces nosotros hacíamos 2 horas de trabajo de tierra, digamos, en donde hacíamos corte, todo esto, y ya luego 1 hora en el agua, que pues no es tanto, pero digamos que usted ya iba, digamos, ya sabía qué era lo que iba a hacer en el agua. Pero trabajo de tierra, era casi que más trabajo de tierra que dentro de la piscina. Últimamente, ¿saben qué he visto yo? Por ejemplo, en los Olímpicos vi que les pusieron algunas banditas para revisar las pulsaciones como en el ciclismo. Y yo veía que la concentración de los clavistas era tremenda. Yo sé que estamos hablando del triatlón, pero es que me llamó mucho la atención ese nivel tuyo, porque pues, tan joven, tan niño prácticamente haciendo clavados,
psicológicamente yo creo que te debe chocar un poco, ¿no? O cómo es ese trabajo? Sí, incluso el otro día estaba hablando con mi mamá y nos reíamos porque yo le decía que mis recuerdos de clavados y los momentos que yo más disfrutaba era cuando no estábamos en la piscina. O sea, a mí en verdad como que lo que me gustaba de hacer clavados era porque nos ponían a correr, nos ponían a saltar, nos ponían al que más hiciera abdominales, como que eso siempre me gustó mucho y obviamente pues cuando uno es pequeño uno quiere es jugar y digamos que yo asociaba mucho clavados con jugar. Sí, Ujú. era digamos, chévere, pues usted va a una piscina, usted quiere ir a tirar allá, hacer una vuelta, así se pegue en la espalda o lo que sea, pero es como que yo lo asociaba mucho cuando era pequeño y yo creo que cuando ya empezó a ponerse un poco más serio y eso, como que también empezó a perder un poco el gusto para mí, porque ya digamos que la parte divertida que yo sentía ya no estaba tanto. Esteban, cuéntanos un poquito cuándo fue la primera triatlón que dijiste, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, y aquí en adelante voy a seguir con eso. Bueno, primer triatlón que yo hice fue una Copa Valle en Tuluá. Más o menos eso fue año 2014, yo tenía por ahí 12 años. No estaba entrenando obviamente para triatlón, pues uno con 12 años y digamos que siempre mis papás creo que hicieron un muy buen trabajo conmigo de no ponerme, pues mucha gente, niños que de pronto muestran capacidades y ya los ponen así en un régimen. Y a mí como que ellos siempre me daban mucha libertad que haga lo que yo quisiera y bueno, y pues obviamente siempre llamándome. Entonces ese triatlón fue como no tenía ni siquiera uniforme de triatlón, corriendo en pantaloneta de baño y con bicicleta prestada. eh, y fue en Palmira, me acuerdo mucho que lo mismo, me gustaba era como la experiencia del viaje, porque viajé con mi mamá, con una gente del triatlón de Bogotá. eh, y fui a competir y para mí era como un juego, era como acá no venga a ver nademos aquí en esta piscina y salga y monte y corra. Pues lo hice y bueno, obviamente no nada muy bien, pero lo hice y me fue bien y como que en ese momento hablé con mamá y ella me dijo, bueno, si usted quiere ser triatleta, pues entonces tiene que empezar a nadar, ¿sí? Porque la natación es importante. Entonces como que esa primera experiencia me dejó a mí marcado porque primero como que lo disfruté, segundo tuve un buen resultado, entonces como que también lo mismo, como esa sensación de ganar, de estar ahí adelante, en un deporte nuevo, una experiencia completamente nueva, eso fue lo que me marcó a mí para el triatlón. Es decir, que esas primeras sensaciones tuyas fueron muy positivas, dijiste, o sea, me gusta. Más que todo por la diversión, o sea, ¿cómo viviste esa primer competencia, esa primera carrera de triatlón? Y que te habías dicho, ¿sufrí o de verdad me lo disfruté, estuvo muy agradable o ya para que tomaras esa decisión de continuar? Sí, sí, no, o sea, digamos que yo siempre en triatlón, obviamente pues ha tenido, ya cuando ya se pone más serio vienen los momentos bajos, pero digamos que siempre ha sido positivo. Eh, cuando yo tuve esa oportunidad de competir, yo no sabía lo que me iba a enfrentar, como que lo que le digo, para mí todo era un juego y digamos que yo siento que en mi mente, quizás sin darme cuenta, yo siempre tenía el triatlón en la cabeza, incluso con mi papá me cuentan que cuando yo era pequeño yo hacía triatlones allá en la casa jugando, sin que nadie me dijera, nadie me decía, venga, coja esta bicicleta, entonces yo cogía y decía que nadaba mientras ahí en el piso de la casa, luego cogía el triciclo y ahí en la casa daba vueltas y me bajaba y corría, y le decía a mi abuelo que me tomara el tiempo. Y sí, o sea, y nadie me decía, nadie me estaba diciendo, venga, haga triatlón, o sí, porque obviamente, pues, estoy seguro que a mi familia le gusta que yo haga triatlón, pero como que nadie me lo decía, pero no sé, uno ya de ver a los papás y eso, como que ya lo tenía yo metido allá en el chip, entonces como que ya ir a competir, por más de que nunca lo hubiera hecho, es como que cuando ya lo hice en una competencia así por pequeño, como que se sintió como que eso era lo que yo tenía que hacer. Él dice que lo ve como un juego, que lo veía como un juego, pero yo me acuerdo la primera triatlón que hicimos juntos. Él vino acá a Long Island a competir y chiquitico, ¿qué edad tenías? ¿Por ahí 15? Creo Sí, yo. Sí, por ahí 15. Y súper enfocado. Él estaba, cuando iba a arrancar la carrera, yo lo veía y como yo como enfocado. Él estaba calentando, listo para, o sea,
el enfoque que tenía era especial, o sea, era algo como, wow. Bueno, tú dices que se conocieron desde hace que lo conoces desde muy pequeñito. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Bueno, tenemos amigos en común. Mi esposa y la mamá de Esteban son muy amigas. Entonces él vivía en una época acá en Nueva York. Y pues como yo estaba compitiendo y todo eso, entonces hice unas triatlones con él y también él iba y competía a Criteriums con nosotros. Hacía de todo un poquito también. Hey Esteban, ese es un gran punto, que vivías en Nueva York, pero antes de irte de Colombia, ¿cómo fue el tema aquí? O sea, con respecto al tema de los apoyos económicos, todo esto, patrocinadores, ¿cómo se maneja aquí en Colombia el triatlón? ¿O cómo fueron tus primeras impresiones aquí? Bueno, pues yo creo que yo en general, la verdad, siempre, o sea, obviamente he trabajado duro, pero creo que siempre he tenido suerte un poco de estar rodeado de gente pues que siempre me han apoyado y que siempre como que han estado ahí para tenderme una mano. Creo que obviamente una gran razón es mis papás, como de lo que me han rodeado ellos, pues es de este tipo de gente. Entonces, el triatlón en Colombia es pues igual como cualquier deporte olímpico, están Juegos Nacionales, entonces están los mismos programas de apoyos de cada departamento. Y a mí desde muy pequeño el departamento del Meta eh, me apoyó. O sea, casi que, bueno, obviamente mis primeros triatlones, ¿no? Pero ya por ahí desde los 13 14 años, me acuerdo que ya me empezaron a llevar a competencias, obviamente nacionales. Eh, y que pues es algo que mucha gente no tiene esa oportunidad, incluso por ahí desde los 16 años ya me pagaban eh, un salario mínimo, pero pues para una persona de 16 años todavía en el colegio Eso que le es paguen a una uno un salario maravilla. mínimo, eso, sí, o Acá sea, en Colombia es una belleza. sí, no, total, Pues para alguien entonces, joven. sí, claro, entonces, digamos que he tenido suerte con eso un poco, obviamente dentro de las limitaciones de un departamento como el del Meta. No es Antioquia, no es Valle, no es Bogotá, pero incluso muchas veces siento que he estado mejor que mucha gente de otros departamentos más grandes, porque, bueno, porque pues también soy el único y porque llevo mucho tiempo, entonces ya me conocen también, es como un poco ahí esa buena relación. Y también ha tenido resultados también. O Sí, sea, no sí, es solo. digamos que, claro, nada ha sido de gratis tampoco, o sea, obviamente todo ha sido respaldado, pero sí, digamos que yo soy agradecido con el apoyo que creo que siempre va a poder ser mejor y digamos, si me preguntara, yo diría, no, si me pudieran haber dado más o lo que sea, y yo creo que lo que me han dado es lo que me merezco, pues nada, no es que tampoco me hayan dado de más ni nada, Y les has pero sido recíproco con tus resultados. exacto. Entonces, bueno, pues eso por ese lado y bueno, ya por el lado de patrocinios y eso sí es un poco más complicado. Creo que he tenido ahí como tuve cuando estaba sobre todo más en Colombia, tuve un par de acercamientos ahí con un par de marcas pero bueno, como que lo mismo siempre mi mamá y mi papá y bueno, mi familia como que han estado muy involucrados con el tema mío y como que nunca han querido dejar que, digamos, cualquier persona llegue y diga, venga, chino, haga esto y usted ya lo representamos a usted, ¿sí me entiende? Como que se aprovechen pues de uno, que es lo que pasa mucho en Colombia. Y en Colombia, lastimosamente, las marcas, yo creo que la mayoría se aprovechan de los deportistas y los deportistas nos dejamos al final. Si a uno Claro. le dicen, venga, Claro. venga, le regalo esta bolsa de calados y usted publíqueme 85 historias a la semana. Y la Sí, gente sí, lo sí, hace pasa. porque uno dice, "Ay, gracias". Claro. Entonces, y atletas, y lo que le digo, deportistas de medallistas olímpicos, o sea, no hablo. Entonces, si eso pasa en ese alto nivel, pues los que están en el medio o bajo nivel, pues obviamente es peor aún recibir algo. Sí, Entonces, sí tuve claro. un par de acercamientos con la empresa privada, pero digamos que nunca llegamos a un acuerdo justamente por eso, porque como que hablábamos, hacían una propuesta y bueno, a nosotros pues no nos parecía y no, pero al final uno está en su derecho de tomar o no tomar lo que ellos ofrecen y pues nosotros simplemente decidimos no tomarlo porque digamos que pues tenemos como el proyecto más grande y con metas grandes y pues creemos que no es necesario, digamos, dejar que lo por debajen pues a uno Sí. pues es, digamos, lo mismo, voy a hacer un ejemplo, pero no es específicamente esa marca, pero es como que llegue una marca grande de tenis como, no sé, Nike
y le digan, venga, yo le regalo este par de tenis, pero usted entonces tiene que publicarme y hacer de todo, pero es que a ellos cuánto les vale regalarle un par de tenis, o sea, si a una marca de esas no es nada. Pues usted sí está entrenando, está representando, está mostrando en carreras, todo. Entonces, es un poco eso. Entonces, como que más el apoyo que yo siempre recibo en Colombia ha sido por parte del departamento. Y bueno, por momentos, pues obviamente de la federación y el Comité Olímpico, pero pues eso sí ya es como muy esporádico de una carrera, dos carreras, depende si usted está bien o si usted no está bien, pues obviamente no lo hay. Pero digamos que el del meta siempre ha estado en mi carrera. ¿Y cómo ha sido esa transición de Colombia a Estados Unidos, Nueva York, California? ¿Cómo ha sido todo? Eh, bueno, pues lo que pasa es que mi mamá, ella lleva ya 8 años viviendo acá en Estados Unidos. Entonces, digamos que esos primeros 6 años más o menos de ella ya estuvo en Nueva York. Y yo estaba mucho en Nueva York, pero digamos que yo seguía viviendo en Colombia. Sí, o sea, iba a Nueva York 2, 3 meses a visitarla, pero pues me volví a Colombia y estaba 6 meses en Colombia. Digamos que porque también estaba todavía en el colegio, porque tenía carreras y eso, como que todavía no lográbamos organizar bien ya para venirme acá, digamos que ya de lleno. Entonces, ya hace 2 años ya pudimos organizarlo todo y ya llevo, digamos que un año ya oficialmente viviendo acá. Ya de tiempo completo, pues ya digo que acá es mi casa. Y, pero digamos que a lo largo de esos 8 años he estado mucho tiempo acá en Estados Unidos y bueno, creo que ha sido bueno porque digamos que una de las ideas de mi mamá al venirse para acá era darme unas mejores oportunidades a mí y creo que se han aprovechado. Al final empecé a competir cuando era todavía junior el circuito nacional de triatlón de acá, que pues obviamente es un nivel que en Colombia pues no se encuentra sin demeritar lo que hay en Colombia, pero pues obviamente acá hay 70 pelados que andan muy bien. En Colombia éramos 5 o 6. Oh, Lo mismo, digamos, teniendo la oportunidad de competir cuando lo que yo no hablaba, entonces pude conocer a John y competir carreras de ciclismo, competir también carreras de atletismo, entrenar con equipos de natación. Entonces, como que estar acá, venir acá me ha permitido mucho eso, como abrir un poco más el panorama y prepararme pues para algo más grande que pues es lo que nosotros tenemos en mente. Digamos que al final uno tiene que confiar en el proceso de uno y yo creo que nosotros siempre hemos confiado en que se va a llegar, que el trabajo es largo, el camino es poquito a poquito, pero allá se va a llegar y bueno, hay que esperar el día. bacano. Y ahorita estás como, sí, ligado a la federación Sí, de aquí. sí, 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 yo sigo, o sea, digamos, yo sigo siempre que compito, yo compito es por Colombia y, o Ok. sea, la federación, pues obviamente ellos apoyan unas carreras, otras no, pues al final este deporte, como la mayoría de deportes en Colombia, le toca a uno invertirle, uno meterle la ficha y si Sí. uno se cree el cuento y ahí sí, como dicen los patrocinadores, papá y mamá, esos son los que no nombré entre patrocinadores, pero esos han sido los verdaderos patrocinadores a lo largo de los años, mi papá y mi mamá, o sea, y mis abuelos y mis tíos, o sea, siempre mi familia ha sido los que le han metido la ficha porque pues obviamente creemos en el proyecto pues obviamente le hemos metido y así toca en Colombia, o sea, recibir los apoyos que uno pueda, pero le toca a uno hacer la inversión más grande y pues sí, cuando ya sean los resultados ahí sí ya empiezan a llegar más los apoyos de afuera, pero mientras tanto le toca a uno meterle el hombro. Cuéntanos un poquito cuál fue esa primera competencia internacional tuya. Uf, bueno, pues así, digamos que tuve una primera experiencia internacional una vez en un campamento que organizó la Organización Mundial de Triatlón, digamos, que era para los mejores de Sudamérica. Yo tenía 15 años, de hecho. Y fue en Argentina y fue un campamento, 2 semanas allá concentrados, entrenando, haciendo test y al final hubo una competencia. eh, Me fue bien, o sea, ya digamos que en ese entonces ya tenía un buen nivel, pero digamos que ahí es como que ya se pone más real la cosa cuando usted ya se da cuenta que hay gente en otros países que también está haciendo lo mismo que usted y que son iguales o mejores. Entonces, digamos que esa no fue mi primera competencia, pero sí fue como mi primera experiencia
de ya empezar a conocer incluso gente con la que compito hasta el día de hoy, o sea, ya 8 años ya pasaron de eso casi, o 7 creo. Eh, Pasaron ya de eso y es como esa vaina de darse cuenta que usted en Colombia de pronto es el duro, el que gana, el que vaya a las carreras y siempre está adelante y vaya y le dice, no, no señor, acá le toca trabajar por cada puesto, por cada cosita le toca trabajar. Entonces fue bueno porque a la vez fue como que lo sacuden a uno y le dice, venga, hay que seguirle metiendo, no se puede como conformar o ya pensar que se está haciendo todo bien. Entonces, eso es lo bueno, creo yo, de esas primeras experiencias, es que le dicen a uno, bueno, está bien, pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde hay que llegar? O sea, Pero tú hay que llevas seguir una progresando. transición muy buena de Colombia a Estados Unidos, pero en cuanto a vivir, ¿cómo fue esa adaptación deportiva para ti? ¿O fue igual, con la misma naturalidad, con la misma tranquilidad de, bueno, voy encaminado o fue un poquito más complicado como, entre comillas, a nivel deportivo allá en Estados Unidos? Bueno, pues sí, no, estos cambios son duros, o sea, tampoco no voy a decir que es fácil ni que no cuesta, pero digamos que porque empecé a competir también desde muy pequeño, creo que siempre estaba acostumbrado e incluso mi abuelo se burla y me dice, pero usted no está en un lugar más de 2 meses, 3 meses, y creo que eso es algo bueno porque me ha hecho como que me volví muy flexible para las vainas, entonces como que me acostumbro fácil, como que no me estreso pues por donde estoy, entonces desde hace años ya que entreno aquí, entreno allá, hago esto, entonces como que no me cuesta tanto acoplarme a un nuevo, digamos, a un nuevo grupo de entrenamiento, a un nuevo lugar de entrenamiento y eso, porque llevo toda la vida haciendo eso. Entonces, obviamente no ha sido fácil, sobre todo, digamos, pues llegar ya desde que llevo acá viviendo hace un año, pues ya es ahora sí vivir, entonces es como ya decir, bueno, ya estamos viviendo acá, entonces empezar a conocer gente nueva, hacer amigos, pues normal, la vida normal por fuera del deporte. Eso sí es un poco más complicado, obviamente en el inglés y como todo ese proceso, pero creo que, digamos que ha sido más positivo todo porque incluso entonces empecé a entrenar acá en la universidad con el equipo de atletismo y a competir y creo que eso me ha dado como un segundo aire de, primero, pues de conocer gente por medio del deporte, segundo, de entrenar con gente en la parte del atletismo. O sea, yo sigo haciendo triatlón, pero la parte de atletismo la entreno con ellos y obviamente pues es gente muy fuerte porque ellos se dedican a correr. Claro. Entonces, es como que ha sido en verdad puras cosas positivas. O sea, no, yo no me quejo, la verdad, de nada de eso, porque hay momentos duros, hay momentos que obviamente uno dice, pucha, pero uno por acá, sobre todo al principio, que uno no conoce a nadie, eso, entonces uno es acá en la casa encerrado. Pero, pero bueno, pues es como cualquier cambio, cualquier ponerse un poquito por fuera de la zona de confort y saber que cuesta un poquito, pero ya luego los resultados se empiezan a ver. Claro, bueno, y hoy eres tremendo, tremendo profesional, pero ese profesionalismo ha influido en cuanto al gusto al triatlón. Es decir, ¿aún lo disfrutas como cuando lo iniciaste? Que aún pienses que aún lo quieres ver como, entre comillas, un juego y te quieres divertir, pasarlo bien. A pesar de que ya eres profesional y que ya vas con objetivos ya de un auténtico, pues, pro. Sí, sí, no, la verdad que lo disfruto incluso más que al principio, o sea, yo creo que es lo que también me tiene haciéndolo hasta el día de hoy, y es que pasa mucho, digamos, usted en Colombia, la gente con la que yo competía cuando yo tenía 14, 13, 15 años, el 95% ya a día de hoy no están haciendo triatlón, y pues yo pienso que es en gran parte porque pues la gente no le apasiona de verdad, o sea, digamos que se meten a hacer el deporte muchas veces por otras razones más que porque de verdad sea lo que les gusta. Eh, digamos, a veces puede ser por razones económicas, bueno, no sé, pero digamos que en mi caso, como a mí nadie me ha obligado, nadie, ni mi mamá, mi papá, a mí nadie me dijo, venga, con esta bicicleta, haga triatlón. Entonces, pues siempre ha sido como por decisión propia, entonces también creo que eso es lo que me ha mantenido a día de hoy y digamos que muchas veces también, por ejemplo, la gente habla de no, los sacrificios del deportista y que entonces que no salir a las fiestas, bueno, como cosas de esas. Y sí, o sea, es verdad, uno sí hace muchos sacrificios,
pero la verdad es que o yo al menos siento que pues a mí me gusta tanto lo que yo hago, que pues yo no lo siento como un sacrificio, o sea, yo digo, pues sí, pues es que yo me tengo que acostar, digamos, quizás hoy no puedo ir a esta fiesta, tengo que acostar temprano, pero pues que a mí me gusta pararme mañana a entrenar y sacarme la leche allá entrenando. Sí, o sea, no es que yo vaya ya y me pare a entrenar y qué mamera ir acá a ver la cara a este entrenador ¿no? O sea, a mí me gusta, sí, eso es lo que a mí me motiva, me llena, pues obviamente lo que le digo, porque también tengo unos objetivos bien grandes, entonces como que sentir que estoy trabajando hacia allá, eso me motiva mucho, pero sí, no, yo creo que lo disfruto más incluso que antes, no le he perdido todavía el cariño. Aumentado. ¿Y cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo? Eh, bueno, a corto plazo, este año, digamos, tenía el objetivo del mundial, que pues es a lo que voy a ir en 18 días ya. Ah, Eh, Falta muy Ese es poco. como lo más cercano que tengo y a largo plazo y que ya casi que es mediano plazo, pues es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Pues es la meta, obviamente es una meta complicada porque digamos que sobre todo en Colombia, en hombres, solamente una persona ha clasificado en toda la historia a los Juegos Olímpicos en triatlón, ah. que es Carlos Quinchara, que pues obviamente mucho respeto siempre he tenido. Y entonces no es algo fácil, pero la verdad, pues yo me tengo la fe y me tengo la confianza de que por donde vamos bien y como que ese objetivo que es el mundial va a ser como una buena como paso para seguir subiendo y seguir escalando y cuando ya llegue el momento de empezar a clasificar ahí a los Olímpicos, pues ahí vamos a estar y a jugárnosla y si sale pues maravilloso y si no pues también bien porque creo que uno tiene que coger una meta y jugársela y disfrutarse ese proceso de jugársela y pues si no sale pues eso se disfrutó ese proceso al menos y se la jugó por algo, si no estar ahí como haciendo las cosas a medias, entonces como que ese es el objetivo y pues no la estamos jugando todo por eso, por ahora. Una pregunta acá, si algún día se te diera una oportunidad de correr ciclismo solamente, ¿la tomarías? No, incluso siempre cuando me han hecho la pregunta de cuál deporte haría de los tres, yo creo que yo siempre he dicho natación, porque, no sé, es como que siempre he estado en el agua metido y siempre he tenido que ver con el agua. O sea, obviamente, pues no sé si me llega una propuesta de hacer ciclismo, pero no sé qué haría en esa situación, pero pues no, la verdad a mí, ahora lo que le digo, yo estoy de lleno con el triatlón y creo que eso siempre va a ser así, como que ese cariño nunca se me va a quitar y esa hambre sobre todo, creo yo. Ya para cerrar, vas para el Mundial. Cuéntanos un poquito de tu preparación para el Mundial, qué vas a hacer, o sea, estos 18 días que te quedan para asistir. Y bueno, el objetivo siempre es ganar, pero pues uno siempre ha visto que los deportistas se plantean objetivos demasiado realistas. Ni siquiera, algunos ni siquiera piensan en sí o sí voy a ganar. Cuéntanos un poquito de eso, cómo va a ser tu preparación de ahora en adelante de estos próximos 18 días y cuál es tu objetivo principal cuando llegues al Mundial. Bueno, pues ya de aquí al día de la carrera, pues ya quedan básicamente 2 semanas. Compito el jueves 18, entonces quedan 2 semanas y 2 días. Ya ahorita el entrenamiento es muy suave, de aquí a allá es llegar lo más descansado y tranquilo posible al día de la carrera. Digamos que aquí ya no se va a hacer magia, ya no se va a inventar nada. Ya el trabajo que se hizo ya grande, ya se hizo, y ahorita es simplemente aproximar bien. Ya viajo el martes de hoy en 8 días, entonces pues sea llegar allá con buen tiempo, con una semana antes, para acomodarme al horario, para acomodarme pues muchas cosas que yo nunca he viajado hasta allá, entonces pues digamos que sí, es bueno llegar antes. Más bien la preparación sí ha venido desde antes y estos meses anteriores que pues sí han sido duros, han sido de mucho trabajo. Estuve en Bogotá como un mes y medio, 2 meses haciendo un trabajo en altura. Luego aproveché y hice unas competencias ahí después de la altura y luego ya vine acá y acá es donde hice el bloque, digamos, más grande de entreno. Que la verdad ha estado muy bien, o sea, creo que ahorita no me podría quejar, no diría que cambiaría nada, porque me siento que he tenido momentos muy buenos, pero aún así creo que ahorita es el mejor momento en el que estoy. Entonces, pues obviamente eso llegando a una carrera, esa sensación siempre va a ser buena y bien recibida. Y en objetivos, bueno, la verdad
no me he sentado exactamente con mi entrenador todavía a decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, pero creo que el objetivo es el mismo de todas las carreras y es el pararse allá pensando que vamos a ganar, que para allá en la línea de salida tiene las más oportunidades de ganar que cualquier otro y hacer, o sea, que cuando cruce la meta sienta que logré demostrar lo que entrené. No sé exactamente, es muy difícil saber porque los triatlones tienen eso, que las carreras cambian mucho por el agua, la natación, si es en mar, si hay oleaje, como sea el ciclismo, bueno, cambia mucho. Entonces es muy difícil saber y sobre todo porque no he competido mucho. Es primera vez que voy a competir en un mundial y entonces no tengo como esa exacto poder decir, no, sabe que tengo que quedar entre los 10 primeros, 5 primeros, lo que sea. Pero donde sea que ese día me lance a hacer mi mejor carrera bajo mis posibilidades, con eso me quedo. Si eso es entre los 5 primeros, maravilloso. Si es entre los 20, o sea, lo que yo siempre he dicho es, yo creo que han habido veces que he tenido carreras que he ganado, no me he quedado con tan buena sensación, de otras que quizás he quedado mucho más atrás, pero acabo y como que digo, bien, o sea, estoy haciendo las cosas bien y creo que cuando uno tiene un objetivo grande es más importante eso, quedarse con una buena sensación y como con esa tranquilidad que quizás a veces una medalla o obviamente pues no me va a quedar si me gano una medalla, pero sí es como eso, no sabría decir exactamente, de pronto ya de aquí a una semana ya sabré cuando hable con mi entrenador bien. Súper bien, pues Esteban, fue un total gusto. Esperemos poder tenerte de nuevo en un próximo capítulo cuando hayas culminado tu mundial. Y de verdad que muchas gracias pues, por ser el primer invitado que nos abre las puertas, o por lo menos a mí, que me abre las puertas a un nuevo mundo, porque pues sí, yo veía triatlón, pero poco sé del tema, poco he visto y se nota la pasión en ti con el triatlón y de verdad que eso es llena bastante, así que muchas gracias por ello, muchas gracias por tu espacio, mucha suerte en tus entrenamientos, en tus objetivos. Creo que vas a llevar gafas Arias, ¿cierto, Johnny? Sí, 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 ya le mandamos las gafitas a Arias Eso. para que corra con ellas. Entonces, también va a lucir muy bien por Míralas, allá. para que las luzca por allá. Sí, Sin presión, no tiene que hacer la cantidad de posts, nada. Usted postee lo que quiera, pero para que nos haga promoción. Úselas. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ahí por la disposición. Y sí, ojalá después del mundial podamos hacer otro capítulo y con buenos resultados, buenas noticias. Bueno, muchas gracias a todos, Esteban, Eder, Eduardo, un placer estar acá con ustedes. Me alegra mucho ver a Esteban y mucha suerte en el campeonato mundial. Con toda, papá, con toda que yo sé que le va a ir muy bien. Muchachos, pues gracias por el ratico, Esteban, un gusto conocerte. Lo mismo, te deseo la mayor de la suerte por allá. Y sí, después del mundial para reunirnos otra vez y hablar un ratico. Nos cuentas cómo te fue la experiencia. epa. Y ustedes que están viendo el capítulo de hoy, chicos, no se les olvide suscribirse, apoyarnos y compartir el canal A10 de Meta Podcast. No se les olvide adquirir las gafas que son muy económicas, un muy buen precio. Ya debutaron en Clásico RCN, ojo que les tenemos también. Ya tuvieron que haber ustedes visto el capítulo anterior. El capítulo se trataba sobre Dani Hoyos, el campeón de la montaña con estas gafas tremendas, señores, del Clásico RCN, una de las carreras tal vez la más grande de Colombia, ¿listo? Así que pues nada, los dejamos, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo.